temas. Cree solamente. Y vamos a un pasaje que viene en el libro de Marcos capítulo 5 versículo 21 al 23 y Marcos 35 al 46. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues, el siguiente versículo dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer, y habla después de una mujer que de hace 12 años estaba enferma y por alguna razón fue estorbo para que el Señor Jesús llegara pronto a la casa de Jairo. El Señor Jesús venía venía de haber liberado en Gadarena a un hombre que estaba endemoniado. Y él, para llegar a Gadara, tenía que ir en barco, en barca, en lancha, podemos decir. Y todo viene de regreso, y cuando viene de regreso hay una multitud que ya lo está esperando. Pero entre esa multitud se acerca un hombre, y este se acerca y se postra delante del Señor Jesús. Y este se postra y le ruega, porque hay un problema grave en casa. Y el problema grave en casa es que su hija está enferma. Y él hasta le dice al Señor Jesús: ves a la casa y pon las manos sobre ella, y sé que algo va a suceder. Ya hasta le estaba diciendo al Señor Jesús que cómo le iba a hacer, ¿no? Porque seguramente Jairo había escuchado o había visto cómo el Señor Jesús ponía las manos en personas y las personas eran sanadas. Pero el Señor Jesús no solamente pone las manos sobre alguien, Él sana de multiformes maneras. La parte del hombre es creer que el Señor Jesús hace milagros, creer que Él hace cosas nuevas, creer que transforma y que hace posible lo imposible. En ese caso Jairo se acerca, y cuando él se acerca, ya el Señor Jesús toma la decisión de ir a la casa de Jairo. Pero en ese trayecto va la multitud lo aprieta. Pero hay una mujer que se abre paso en la multitud, que ya le hemos hablado, que es la mujer de flujo de sangre. Y esta mujer lo que hace es retrasar un poco al Señor Jesús. A Jairo le parecía que el tiempo, la verdad, se pasaba tan rápido, porque él quería que el Señor Jesús llegara a casa. Lo que él quería es que llegando a casa el Señor Jesús hiciera un milagro con su hija y le sanara. Y entonces él veía que pasaban los minutos, pasaba la hora, pasaba el tiempo, mientras aquella mujer se acercó al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, claro, hizo un milagro en esta mujer. Y llegan, y cuando Jairo está en ese momento de crisis, porque está esperando que el Señor Jesús avance, y el Señor Jesús tiene un impedimento que es la multitud, y aparte se atraviesa una mujer enferma que es sanada, que le saca la bendición al Señor. Pero en el versículo 35 dice: pero mientras él aún hablaba, vinieron de la casa de Jairo, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? O sea, vinieron y le dijeron a Jairo: mira, ya para qué molestas al maestro, tu hija ya murió. O sea, ya no tiene caso de que tú lo estés molestando, ya no tiene caso que tú le digas que vaya a tu casa. ¿Para qué le dices si ya murió tu hija? Y hasta ahí ya aparentemente para ellos ya no hay esperanza, ya no hay más que hacer, ya no hay más razón por la cual el Señor Jesús vaya a casa. Porque ellos consideraron, estos que le dieron la noticia consideraban que ya no tenía razón de que fuera. Porque ellos seguramente su pensamiento era: ¿para qué va? Si ya está muerta, no se puede hacer nada. Esto era el pensar de ellos. Mas sin embargo el Señor Jesús es experto en hacer milagros, en cambiar las cosas. Y dice en este caso: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía,
dijo al principal de la sinagoga. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No temas, le dice, cree solamente. Esto le dice el Señor Jesús, en este caso, a este muchacho, bueno, a este hombre, a este padre de familia. Después de que esta noticia llega y de que le dicen que está muerta la hija, el Señor Jesús escucha y el Señor Jesús le da una palabra. Esta palabra tiene como propósito levantar el ánimo, darle a Jairo una esperanza, darle a Jairo una oportunidad que pueda creer, darle a Jairo una oportunidad que él pueda confiar, darle a Jairo una oportunidad que pueda él permitir que el Señor Jesús llegue a casa. Porque cuando el Señor Jesús está en casa, suceden cosas extraordinarias y suceden milagros. Pero le dice, no temas, cree solamente. Le está diciendo esto porque en el caso de Jairo, el Señor Jesús ve algo que los demás no ven. Él ve miedo, ve temor, ve como este hombre tal vez cuando le dieron la noticia, le temblaron sus rodillas, se sintió desmayar, se sintió con un dolor en su corazón, su alma tal vez se sintió hecha a pedazos. Tal vez lo primero que sucedió es que le dio miedo y temor, y él consideró tal vez que ya no había más que hacer. Por eso el Señor Jesús le dice, no temas, cree solamente. Y el Señor Jesús, que conoce el corazón, sabe de cada uno de los que estamos aquí que en algún momento determinado hemos tenido miedo. Si yo le dijera a usted, levante la mano el que haya tenido miedo, yo creo que todos levantaríamos la mano y diríamos, sí, yo he tenido miedo. Y cuando hay personas, sobre todo a veces hay compañeros de trabajo o amigos que saben que vengo al Ligo, algunos dicen, ¿para qué vas? No vayas al Ligo. Un día se acercó un muchacho y me dice, sé que tú luego vas para allá, para Ligo, Pánuco y para allá, pero me dice, ya no vayas, no te vaya a pasar algo. Y le digo yo, mira, yo voy a seguir yendo porque para eso estoy, y yo espero en Dios que Él me guarde. Le digo, Él me ha guardado hasta este día y yo confío que Dios lo va a seguir haciendo. Y yo tengo en mi corazón la confianza y la fe depositada en el Señor. Pero hemos visto que ciertamente cuando llega el miedo y el temor, la gente no sale de casa, se queda en casa, las calles se vacían, y bueno, ya la gente ya no quiere salir, y le hablan a alguien para que le lleve la comida en una moto, cuatrimoto, o si hay la oportunidad le hablan al Oxxo. Bueno, el Oxxo no sé, pero hay tiendas como el Chedraui, por ejemplo, o el Arteli, que te llevan todo a casa. Ya nomás le das la lista, 1 kilo de masa, 1 kilo de tortillas, 1 kilo de no sé, y le llevan a casa todo, y toda la gente ya no sale. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Pero la verdad es que nosotros entendemos una cosa, tenemos la palabra del Señor, hemos confiado en Dios, confiamos en el Señor Jesús, confiamos en que Él va a guardar nuestra casa y nuestra familia, y que Él va a hacer posible que nosotros sepamos bien que Él es el que nos da la valentía. ¿Por qué la gente puede tener miedo? Porque piensa que le va a pasar algo o que le va a suceder lo que le sucedió a alguien que conoció. Pero si usted está bien con Dios, si estamos bien, mire, el Salmo 91 es una realidad de nuestra vida, porque Él nos cubre bajo sus alas, nos protege, nos guarda, nos bendice y nos da la oportunidad de saber que estamos bajo la protección y la cobertura de Dios. Para esto tenemos que creer. No podemos vivir una vida con temor. Y si usted ha tenido temor, es mejor que delante de Dios le digas al Señor, estos han sido mis temores y mis miedos. Algunos que he conocido han tenido temor a la vejez y se ponen a pensar qué va a ser de mí cuando sea viejo, quién me va a atender, quién me va a dar de comer, si voy a tener casa o no, si voy a tener una pensión. Y hay personas que tienen temor a la vejez. Y yo les he dicho, ¿para qué te preocupas? A lo mejor ni llegas allá. Primero llega, y ya cuando llegue yo estoy seguro que Dios te va a dar lo que tú necesites. Por lo pronto mantente en el Señor, sirve al Señor, trabaja con toda tu fuerza, que el Señor te dé la oportunidad de poder ser útil
Y ya cuando llegues a ese momento, yo sé que Dios va a seguir obrando y te va a seguir dando lo que tú necesitas. Por lo pronto, disfruta de la temporada que Dios te da y permanece firme, sé fiel en lo poco y el Señor te ponga en lo mucho. Y en la vejez, el Señor te haga como alguien, como dice la palabra de Dios en el Salmo 92, como uno que puede florecer, como uno que tiene fuerza como de búfalo, porque aún en la vejez el anhelo del corazón de Dios y nuestro es que produzcamos fruto. Porque se envejece el cuerpo, dijimos, ¿verdad?, la vez pasada, pero nuestro espíritu se aviva. Sí, el cuerpo por fuera, la piel sigue creciendo, por eso uno se va así arrugando un poco, pero debemos de ir creciendo espiritualmente también. Así que es importante eso que hablamos. Ok, ¿a qué podemos tener miedo? Le podemos tener miedo tal vez al fracaso, la enfermedad, al dolor, a perder a un ser amado, a la violencia, a la muerte, a la destrucción. Y hay tal vez muchas cosas a las cuales el hombre le puede tener miedo, pero debemos de confiar y estar seguros. El Señor en esta palabra nos dice claramente: no temas, no tengas miedo, cree solamente. Primero tenemos que creer en nuestro Dios, y segundo tenemos que creer en el Señor y en su obra, y tenemos que creer en que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y está en nosotros. Por eso es que en esta mañana estamos aquí, porque yo estoy seguro que la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros es palpable, y Él hace posible que nosotros podamos continuar y podamos seguir, porque solos no podríamos. Solos no nos levantaríamos ni de la cama tal vez, porque qué tal si nos pasa algo. Pero con el Señor estamos confiados. Elías fue un hombre, un profeta al cual Dios lo usó de manera extraordinaria, poderosa y sobrenatural. Cuando Israel estaba en una crisis de identidad, porque no podía o no tenía la fortaleza y la fuerza para decidir por Dios, el verdadero Dios, creador de los cielos y la tierra, hay un hombre que Dios usa llamado Elías, y este Elías hace posible que caiga fuego del cielo y la manifestación de Dios se haga presente en Israel, e Israel puede reconocer que Dios es real y que el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos, Jehová nuestro Dios, el creador de todo. Y entonces el pueblo de Israel tiene que reconocer que Dios es el único, el todopoderoso. Y Elías es usado por Dios de manera extraordinaria, pero él se levanta y lo que hace es que Elías es usado por Dios para que los profetas falsos de Baal sean destruidos, mueran, se les corta la cabeza, por causa de que el Señor quería que su pueblo supiera y se diera cuenta que realmente Dios, el que lo sacó de Egipto, el que le dio promesa a Abraham, a Isaac y Jacob, era el Dios verdadero. Y entonces, en el caso de Elías, este es un hombre, se conoce como un profeta de fuego, un hombre de Dios que tiene valentía y que también es un hombre el cual oró para que no lloviese y no llovió durante 3 años y medio, y después oró para que lloviese y llovió. Pero cuando sucede esto que les digo, hay una amenaza en contra de Elías, y lo que él hace siendo un profeta de Dios es que le da miedo. Hay una cosa que he identificado, y esta es: después de una gran victoria, si el hombre se descuida, puede llegar a obtener una derrota. A Elías le pasó después de una gran victoria, donde se manifestó la gloria de Dios y el fuego de Dios. Cuando Elías fue amenazado de muerte, este hombre tuvo miedo, temor, y hasta llegó a la depresión porque se encerró en una cueva. Pero ahí Dios le manifiesta su presencia y levanta al profeta. Pero cuando recibe amenazas, sale huyendo, corrió,
No sé usted cuántas veces ha corrido cuando tiene miedo. Nunca. Cuando tiene uno miedo, a veces corre, a veces uno se queda paralizado y otras veces le tiemblan las rodillas. Y por más que te agarra las rodillas te siguen temblando. Y a veces todo el cuerpo, desgraciadamente, el cuerpo tiembla, todo el cuerpo, y tratas de agarrar el brazo y el otro también te tiembla, ¿no? Por causa del miedo. Pero el Señor, y lo vemos con los varones, el Señor está llamando a un pueblo valiente y esforzado. Y aún el débil tiene que hablar palabras las cuales le cambien los pensamientos. Dice en su palabra, aún al débil, el débil debe de decir, diga al débil, fuerte soy. ¿Y qué tiene que decir el miedoso? Diga el miedoso, valiente soy. Eso tenemos nosotros que decir. ¿Por qué Dios quiere hacer posible que nosotros seamos valientes? Porque seguramente muchas veces hemos tenido temores, tales como ¿qué tal si hago algo y me equivoco? Todos nos hemos equivocado alguna vez en la vida, pero la verdad es que si nosotros aprendemos sobre todo de los ejemplos de la Biblia, nos vamos a equivocar menos. Pero vamos aquí lo que dice Primera de Reyes capítulo 19 versículo 1 al 3. Dice: Acab le dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, hablando de los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y después lo que hizo, este profeta huyó al desierto. Y después de huir al desierto, el Señor manda ángeles que le den comida, toma fuerza y llega hasta el monte de Dios. Y en el monte de Dios el Señor se encuentra con él. Pero lo que este profeta hace, nosotros hubiéramos considerado, conociendo al profeta Elías, hubiéramos considerado que él se iba a mantener en su lugar y que él iba tal vez a decir: si Dios me permitió ver caer fuego del cielo y él juzgó a los profetas falsos, tú vas a caer también. Eso tal vez hubiéramos preferido que dijera la Biblia. Pero la verdad, Dios permite este ejemplo porque lo que Dios muestra es que aún el más grande de los profetas o algún hombre que se considere más grande tiene que cuidarse, porque no vaya a ser que en medio de una situación difícil o crítica el miedo le gane y pierda alguna lucha o alguna batalla. Por eso es mejor que si alguien tiene miedo o incredulidad, podamos creer y podamos confiar en nuestro Dios, que nos hace valientes. ¿Estamos? Dios es experto en transformar de los miedosos, hombres miedosos e incrédulos, a hombres valientes que creen. Porque Dios es Dios y porque su grandeza sobrepasa nuestro entendimiento. Así que nosotros tenemos que confiar y creer en Él. Así que el profeta le pasó esto. Claro que el profeta llegó a un momento depresivo que le dijo a Dios: prefiero morir. Y bueno, Dios en su misericordia no le permitió morir al profeta Elías, sino que se lo llevó en un carro de fuego en algún momento determinado. Claro que lo manda a ungir al próximo profeta, que era Eliseo. Lo manda a ungir al próximo rey que era para Israel. Lo manda a ungir a un rey también que era de Asiria. Y entonces Dios no se lo lleva, no lo mata, ¿verdad? Dios le da la oportunidad a Elías para que él viva y se lo lleva en algún momento determinado. Pero este hombre sí, ciertamente lo vemos en la Biblia, tuvo miedo, temor, se volvió depresivo, se encerró en una cueva. Pero de ahí Dios le habló, le llamó, y cuando Dios le habló, Dios de alguna forma hizo que el profeta otra vez fuera a hacer aquello que debía hacer. ¿Tuvo miedo el profeta Elías? Sí, pero pudo vencer al final de cuentas, porque Dios
se encontró con él. Libro de Mateo capítulo 8, versículo 23. Libro de Mateo capítulo 8, versículo 23 habla de los discípulos y del Señor Jesús. Dice, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero el Señor Jesús, ¿qué hacía? ¿Qué hacía el Señor Jesús? Él dormía porque estaba cansado de todo lo que había estado haciendo en el ministerio. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué le dice el Señor Jesús a los discípulos? Vaya, ahí estaba Pedro, Jacobo, Juan. ¿De quién más se acuerda? Tomás. Bueno, Tomás no tenemos mucha esperanza porque él tuvo que creer al final, ¿verdad? Porque era un poco incrédulo. Pero vemos aquí ciertamente que el Señor Jesús va en la barca. Viene una gran tempestad. Los discípulos en algún momento determinado, estando el Señor Jesús en la barca, ellos habían visto milagros extraordinarios que el Señor Jesús había hecho. Ellos habían visto cómo los ciegos habían recibido la vista, cómo los paralíticos habían vuelto a caminar, cómo el Señor había hecho cosas extraordinarias. Había liberado a algunos endemoniados, había sanado inclusive la suegra de Pedro, había hecho grandes cosas el Señor Jesús. Y están con el Señor que hace los milagros, con el Señor que cambia las cosas, con aquel que hizo todo y que tiene autoridad aún sobre el viento, sobre la tempestad y sobre las olas del mar. Están con el Señor Jesús en la barca. Nos hubiera gustado a nosotros estar ahí. ¿A usted no le hubiera gustado estar con el Señor Jesús en la barca? O desarrollando el ministerio, estando ahí, de perdido para llevarle un vaso de agua al Señor cuando estuviera cansado, de perdido para lavarle los pies en algún momento determinado, de perdido para, no sé, hacer algo y ayudarle en su ministerio. Nos hubiera gustado estar ahí. Ellos estuvieron ahí, tuvieron este privilegio extraordinario. Pero le damos gracias al Señor porque ahora nosotros, aunque el Señor Jesús no está físicamente, confiamos y creemos en Él. Pero estando el Señor Jesús físicamente, hubo una tormenta. Ellos no sabían qué hacer. Le hablaron al Señor Jesús, le dijeron, sálvanos que nos morimos, nos ahogamos. Y algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos eran pescadores de renombre. Ahí tenemos a Juan y a Andrés. Tenemos en el caso de Juan y su hermano Jacobo, ellos eran pescadores. No creo que fuera la primera ocasión o la primera vez que estos muchachos estuvieran en una situación así en medio del mar, en la laguna, en el río. No creo que fuera la primera vez. Mas sin embargo ahora vemos que tienen miedo y tienen temor. La iglesia, si hemos visto la mano poderosa de Dios durante los últimos años en nuestra propia vida, ahora en esta temporada que nos toca vivir, no tenemos por qué volvernos miedosos o temerosos. El mismo Dios que un día hizo un milagro en nuestra vida y nos dio salvación, es el mismo que está con nosotros el día de hoy. El mismo que un día te llamó y te dio una palabra de vida, es el mismo que sigue hablando el día de hoy y da palabras de vida al corazón de los hombres. La iglesia no se tiene por qué volver una iglesia con temores y miedo, sino que debemos de creer y confiar en nuestro Señor. Ellos le hablaron al Señor Jesús. ¿Es válido hablarle al Señor Jesús cuando tienes miedo? Sí. ¿A quién más le vas a hablar? Sí, es válido, pero no quiere decir que todos los días vas a estar con miedos. Eso quiere decir que si te dio miedo algo el día de hoy por una noticia que escuchaste, le tienes que decir al Señor, la verdad es que me dio miedo, Señor, pero vengo a ti para que tú me ayudes. Y no cargue los temores y los miedos, sino al rato
la gente se vuelve nerviosa, tiene que tomar pastillas para dormir, pastillas para despertar. También hay pastillas para despertar, le digo, aunque usted no lo crea, yo tampoco lo creía, pero una señora que me platicó que tiene problemas porque no podía dormir, que le dieron pastillas y después dice, pero ahora el problema es que no puedo despertar, y me dieron otra pastilla para despertar. Digo, ¿cómo le haces? Pues se la dan, ¿no? De alguna manera la despiertan y le dan la pastilla para que despierte. Hasta eso hemos llegado, porque el alma del hombre está temerosa. Escuchamos una noticia y a veces es falsa y la creemos. Y la noticia verdadera que tiene que ver con Dios y que tiene que ver con el Señor, a veces somos incrédulos, pero sí creemos una noticia que pasó en Brasil, o que pasó en Estados Unidos, o que pasó en alguna región de México. A lo mejor es falsa, pero la mejor noticia es que el Señor sigue estando con nosotros en la barca. El Señor sigue estando con nosotros en esta ciudad, en esta nación, en esta tierra, porque Él es el dueño de esta nación y de esta tierra. Pero ellos tienen que despertar al Señor Jesús. Tienen miedo ahora, y el Señor Jesús se dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pero ellos tienen que pasar por esto. Y cuando el Espíritu de Dios se inspira, en este caso al escritor de Mateo, cuando el Espíritu Santo inspira a Mateo y le recuerda, le dice, escribe también lo que sucedió allá en el mar, cuando tuviste miedo. Y lo escribe para que nosotros el día de hoy podamos tomar en cuenta que tal vez sí puede haber temores y miedos, pero la palabra de Dios dice, cree solamente, no temas, cree solamente. Cree que si algo está siendo obstáculo para ti y tienes miedo, cree solamente que el Señor puede hacer un milagro, que puede hacer algo más, que el Señor puede transformar las cosas, que el Señor puede cambiarlo todo. E inclusive en el libro de Hechos, capítulo 18, Dios le habla a Pablo, un hombre de Dios que fue usado de manera extraordinaria. En el libro de Hechos, capítulo 18, versículos 9 y 10. Hechos 18, versos 9 y 10. Dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y medio en Corinto. Pero dice, el Señor le tiene que dar una visión a Pablo. Dice, le da una visión de noche, y esa visión le dice, no temas. O sea, ¿por qué Dios le da una visión a Pablo y le dice no temas? ¿Por qué razón le diría? ¿Por qué razón? Porque seguramente lo que Dios está viendo en Pablo, un hombre que fue usado grande y poderosamente para grandes cosas y para escribir, este hombre tuvo en algún momento miedo, temor, porque varias veces lo apedrearon, lo mandaron a la cárcel, y en algún momento lo que él hizo cuando persiguió la iglesia, después se lo hicieron a él, y todavía mucho más. Pero en este momento, cuando Dios le está hablando a este hombre, seguramente le está hablando en esta visión, porque Pablo en algún momento tuvo algún miedo, algún temor de seguir hablando del Señor Jesús. Tal vez pensó, mejor callo, mejor no digo nada, mejor así me quedo. Pero el Señor le da una visión, porque lo que Dios está haciendo le está alentando para que Él siga hablando acerca del Señor Jesús. Así que tú y yo no tengamos miedo de anunciar quién es el Señor Jesús para nuestra vida. No tengamos miedo de decir, sí, soy hijo de Dios.
Pero te he visto que cometes errores. Sí, he cometido muchos errores en mi vida, pero yo creo y confío en que Dios puede hacer de mí un milagro, puede levantar mi vida. Él me puede dar la oportunidad de que yo sea mejor. Sí, he cometido errores y me arrepiento en el nombre del Señor Jesús, pero yo creo que Él puede enmendar mi vida porque me he puesto en sus manos. Pero confía, cree en el Señor, que Él hace una obra nueva. Confía que cuando Él está, que cuando Él viene al corazón, que cuando Él está en la vida del hombre, el hombre nunca más vuelve a ser igual. Tal vez te equivocas o nos equivocamos, pero en esas equivocaciones vamos al Señor para decirle: me equivoqué otra vez. O a veces tu propia boca te ha traicionado, o tu lengua, has hablado algo que no debías hablar, y entonces a la otra te dio miedo abrir la boca, te dio miedo abrir la boca, porque es: ¿qué tal si hablo otra vez mal? Mejor ves al Señor y dile: me dio miedo no querer hablar otra vez, pero ¿sabes qué? Dame fuerza y dame valor para poder hablar tu palabra y para poder anunciar tu mensaje, como le diría en este caso a Pablo. Libro de Hechos, también en el capítulo 27. Hechos 27, versículo 22. Pablo aquí ya había sido apresado en Jerusalén, después lo estaban llevando, en este caso, a Roma, y en medio de todo este trayecto hay problemas en el mar se pone bravo, las olas crecen, el barco donde iban prácticamente sí se destruyó en el último momento, mas sin embargo Dios le habla a Pablo y Pablo le habla a la tripulación. Y dice en el versículo, le decía 22, versículo 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo. Otra vez le habla al ángel de Dios, dice Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Ok, aquí están en medio del mar. La situación es difícil y crítica por causa de todo lo que se está dando, por causa de la tormenta y por causa de las olas y todo lo que se está dando. Mas sin embargo, Pablo les da una palabra. Dice que él tiene una palabra de parte de Dios, y la palabra de parte de Dios es que no teman, no tengan miedo, porque todos los que van en la barca se van a salvar. No así la barca, porque la barca o el barco va a ser hecho pedazos. Y al final de cuentas, si usted ha leído el libro de Hechos, se da cuenta que ciertamente el barco se perdió, pero ninguna alma se perdió. Mas sin embargo, Pablo tiene que recibir una palabra del cielo, una palabra de Dios, una palabra de lo alto. Y esta palabra es para Pablo y para la tripulación. No temas, es necesario que tú des testimonio al César. Vaya, no tengas miedo, es necesario que tú sigas siendo un hombre, una mujer que dé testimonio de la grandeza de Dios a las personas. No tengas miedo, el Señor está en medio nuestro. No tengas temor, el Señor tiene control de todas las cosas. No tengas miedo, Dios sabe bien que nosotros, su pueblo, tenemos la oportunidad que Él nos ha dado de poder confiar en Él. Cree, como le dijo a aquel hombre Jairo, no temas, cree solamente. Cuando el Señor Jesús fue, por ejemplo, a Nazaret, el lugar donde Él se había creado, porque nació en Belén, pero prácticamente vivió
parte de su niñez en Nazaret, pero cuando él desarrolla su ministerio, va a Nazaret. Cuando va a Nazaret, la palabra de Dios da testimonio y dice que hizo pocos milagros, unos pocos milagros, por causa de la incredulidad de ellos. Usted lo puede ver en Mateo 13, versículo 58. Dice que hizo pocos milagros por causa de la incredulidad de ellos, porque ellos lo vieron siendo un niño, lo vieron siendo un adolescente, un joven, y lo vieron crecer como un adulto. A los 30 años el Señor Jesús empieza su ministerio público, pero como ellos conocieron al Señor Jesús, tal vez consideraron o tuvieron un problema en su corazón de incredulidad y dijeron: ¿acaso este carpintero va a hacer milagros? Y entonces los milagros que hizo fueron pocos por causa de la incredulidad. Pero cuando nosotros hemos decidido creer, entonces vienen los milagros. Cuando tú y yo decidimos, porque al final de cuentas tenemos una voluntad y tomamos una decisión, es que yo le creo a Dios que Él es el que seguirá haciendo milagros. Cuando tú y yo le creemos, entonces lo que estamos haciendo, le damos a Dios, le damos al Señor las palabras o los argumentos para que Él siga obrando. Yo no creo que Dios pueda cambiar a Juanito. ¿Quién se llama Juan de aquí? Le ponemos otro nombre, ¿no? Alguno dice: yo no creo que Dios pueda cambiar a mi esposo o a mi hijo, a mi suegro y a mi suegra. Si tú no crees, mira, vaya, está siendo obstáculo. Pero si tú crees, oras, intercedes, eres ejemplo y te levantas sabiendo que Dios lo puede hacer, entonces lo que haces es que le estás dando los argumentos a Dios para que opere. Pero si tú dices: no creo, es como si cerrara la puerta de la bendición. No creo que Dios me pueda dar comida del cielo. Yo creo que Dios nos puede dar comida de donde sea. Y aún el diablo tiene que someterse si Dios lo mandara que nos llevara comida. ¿Sí me explico? Porque el diablo aún y todos los demonios están bajo la autoridad de nuestro Dios. Se tienen que someter, aunque no le guste. Y nosotros debemos de saber, una de las cosas que impide que vengan los milagros y lo que Dios quiere hacer es la incredulidad. Pero nosotros somos de los que creemos y de los que confiamos en Dios y de los que sabemos Dios lo va a hacer otra vez. Libro de Marcos capítulo 9 versículo 24. Hay un hombre que se acerca al Señor Jesús para querer recibir un milagro. En este pasaje que vemos, este hombre le tiene que decir al Señor: ayúdame. Le dice: ayúdame en mi incredulidad. Verso 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Este hombre le tiene que decir al Señor Jesús: creo, pero ayúdame a creer más. Es que nosotros, si tenemos un problema de este tipo, debemos que decir: yo creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad, porque todavía tal vez me vuelvo incrédulo algunas veces o desconfiado. Pero el Señor Jesús honra a los que creemos, honra al pueblo que cree. El Señor Jesús honra a hombres y mujeres, niños, adultos, ancianos, que creemos no solamente en Él, en su existencia, sino que creemos en que Dios sigue haciendo cosas nuevas y sigue haciendo milagros, y que manda la lluvia cuando le pedimos. Así que sigamos pidiendo. Si usted quiere, pero pidiendo lluvia para que Dios permita que la tierra pueda florecer y llegue el fruto esperado. Tenemos que creer que Dios lo puede hacer. En una ocasión hubo una reunión en un lugar determinado para orar para que viniera la lluvia. Y entonces se reunió la población para orar para que viniera la lluvia. Y todos llegaron, mas sin embargo, todos llegaron para orar, la mayoría, mas sin embargo llega un niño. Un pequeño, un niño llega y llega con algo más que los demás. Lo que este niño lleva es un paraguas.
¿Sí me explico? El niño lleva un paraguas porque dice, ¿acaso no venimos a orar para que llueva? Llevaba un paraguas porque él estaba confiado y estaba creyendo, como los niños, que después de orar y de ir delante de Dios, iba a venir la lluvia. Los niños creen. Nosotros tenemos que tener la actitud de niños y creer también. Y vamos a el libro de Marcos, donde empezamos. Vamos ahora al versículo 35. Capítulo 5 de Marcos, donde empezamos. Eso que estamos hablando. En el verso 35. Bueno, el verso 35 es lo que le decimos, ¿verdad? Que vinieron a verle y le dijeron que había muerto. Entonces el Señor Jesús le dio una palabra, le dijo, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. O Pedro, Jacobo y Juan, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué están alborotados y llorando? Le dice, la niña no está muerta, sino que está dormida. La niña no duerme, no está muerta, sino que está dormida. El Señor Jesús llega a esta casa, hay un alboroto, hay lloro, hay lamento, hay tristeza, hay dolor. Todo esto se está dando porque esta pequeña había muerto. Mas sin embargo el Señor Jesús dice una palabra, la niña no está muerta, sino que está dormida. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, ¿por qué los echó fuera a todos aquellos? Por incrédulos. Porque en lugar de decir, sí, sé que lo puedes hacer, se empezaron a burlar. Y entonces el Señor Jesús dijo, ustedes no me sirven. No le dijo así, ¿verdad? Pero le dijo amablemente, les voy a pedir en mi nombre que por favor salgan de este lugar. Denme un espacio, por favor. Seguramente fueron las palabras amables del Señor Jesús. Tal vez nosotros hubiéramos dicho, sálganse incrédulos, por favor, de esta habitación, que vamos a orar los que creemos. Tal vez eso hubiera dicho alguno de nosotros, pero el Señor Jesús, sé que amablemente dijo, les pido en mi nombre, salgan de la habitación, por favor, que vamos a pedirle al Padre que algo suceda. Dice que ellos se burlaban, más sin embargo el Señor Jesús conoce y sabe que el Padre puede contestar la petición que le va a hacer ahora. Y Él solamente lleva a algunos con Él para orar por la niña. Se burlaban de Él, mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él, y entró donde estaba la niña. O sea que los que estaban con el Señor Jesús era Pedro, Jacobo y Juan. Estaba Pedro, Jacobo, Juan, y estaban los padres de la niña y la niña por la cual se iba a orar. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Estas palabras le dice el Señor Jesús, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Después de este milagro la gente se espantó. En lugar de que la gente hubiera dicho aleluya, gloria a Dios, gracias por la obra extraordinaria y por el milagro. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiera, y Él después le dijo, denle de comer. Pero vemos ahí, el Señor Jesús hace un milagro, cambia las cosas. El Señor Jesús cambia el panorama, cambia el ambiente. Cuando el Señor Jesús llega a un lugar, las cosas no pueden ser igual. Cuando el Señor Jesús llega al corazón del hombre, al corazón nuestro, y hace morada en nuestro corazón no puede ser incrédulo. No podemos ser un pueblo incrédulo, tampoco un pueblo temeroso, miedoso o un pueblo débil, sino que debemos de saber, en el Señor somos fuertes, porque el Señor dijo que va a estar con nosotros. Él dijo también, no temas, porque yo te levanto, porque yo te doy fuerza, porque yo estoy contigo. Amén. Y vamos a
ver unos pasajes para terminar esto que estamos hablando. Salmo número 46. Salmo 46, versículo 1 al 3. Déjeme buscarlo aquí. Salmo 46, versos 1 al 3. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque la tierra tiemble y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El salmista está hablando, dice: no vamos a tener temor, vamos a tener fuerza, vamos a confiar en Él, porque Él es nuestro auxilio en medio de las tribulaciones. Él es nuestro auxilio en medio de los temores y las crisis. Él es el que nos auxilia. Nadie más va a poder venir a nuestra ayuda, sino solo aquel el cual hace cosas nuevas y hace milagros. Libro de Salmo número 27. Le voy a leer una porción, pero usted lo puede leer todo el Salmo en casa también. Salmo 27. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿cómo dice? Confiado. Tú, nosotros, ellos debemos de estar confiados, porque Dios es nuestra luz, nuestra salvación, nuestro pronto auxilio. Dios es nuestra fortaleza. Dios ha dicho que va a estar con nosotros su pueblo. Y si en algún momento determinado no sabes qué hacer y tienes temor, ora buscando el rostro de Dios, ora delante de Él, pon delante de Él esos temores y preséntate delante de Dios, y que Él te levante para ser un hombre que reciba su milagro. Libro de Salmo 118. Salmo 118, versículos 5 al 9. (118) versículo 5 al 9. Pasaje que ya se lo hemos compartido, pero dice: desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Vaya que el salmista está diciendo que en medio de la angustia él clamó, él invocó al Señor, que él pudo invocarlo y él recibió una respuesta. Y él dice: Él está conmigo, no voy a tener miedo. Así dice, ¿eh? Él está conmigo, no voy a tener miedo, ni lo que el hombre pueda hacerme, ni aunque haya un ejército acampando alrededor mío, ni aunque mi padre me dejaren, con todo Dios estará conmigo. Lo puede seguir leyendo todo el Salmo, está muy interesante. Y vamos al libro de Lucas para terminar, capítulo 12, versículo 32 al 34. Le puedo dar más pasajes, pero por causa del tiempo y por los ajustes del tiempo, vamos a terminar con ese pasaje. Lucas 12, versículo 32 al 34. Lucas 12, versículo 32 al 34. No temáis, manada pequeña,
porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Vended lo que poseéis y da limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Pero el primer pasaje que leemos dice: no temas, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darnos el reino. No tengamos temor, porque pertenecemos al reino de nuestro Padre Celestial, y es mejor que nosotros hagamos tesoros en el cielo. Pero es importante: no temas, cree solamente. Cree que Dios va a seguir obrando y operando en tu vida y en tu corazón. Así que le voy a pedir se ponga de pie un momento para orar, para dar gracias a Dios. Así que nosotros concluimos que debemos de estar confiados en Dios. Cuando tú tengas miedo, debemos de confiar en Dios y creer que Él va a seguir obrando. Cuando tengas miedo, temores, es mejor que te acerques a Dios en oración y presentes tus temores, y cree que Dios va a seguir obrando a favor tuyo. Que Dios te sostenga y te dé fuerza. Que Dios obre para que Él quite todas las cargas por causa de los miedos o los temores. Y que Dios te guarde, te cuide, te proteja, y lo que Él habla en el Salmo 91 sea una realidad en tu vida. Además, es necesario estar conscientes de que si Él es nuestro buen pastor, Él, aun cuando pasemos por valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros y conducirá y dirigirá nuestros pasos. Por eso es importante que nosotros estemos confiados y podamos hablar palabras que nos alienten, y podamos ir a Dios a través de su palabra, y Él nos hable palabras que nos alienten y nos hagan hombres los cuales creemos. Cree solamente que el que hizo milagros en el pasado, el que te sacó de la situación, de la enfermedad, del dolor en el pasado, lo puede hacer otra vez. Cree, porque cuando creemos, el Señor Jesús es capaz de hacer cosas nuevas. Así que cree solamente. No tengas miedo, no tengas temor. Cree solamente. Y recuerda que nuestro Dios, el cual nos llamó, Él es el que nos llamó para este tiempo. Porque si Él lo hubiera querido, nos hubiera llamado y nos hubiera permitido nacer en otra época, en otra temporada, en otro lugar, en otra ciudad, en otra nación. Pero Él nos permitió nacer en esta temporada, en esta nación, en este lugar, o en el lugar donde tú vives. Porque ahí te tienes que levantar y tienes que creer, y tienes que saber que Dios en su amor te dice en esta tarde: no temas, cree solamente. Cada vez que salgas de casa, pídele al Señor que te cubra y te guarde y te regrese con bien. Y si llegas o vas a la iglesia, dile al Señor: permite que yo vaya, te adore y regrese a casa. Porque eso, cuando oramos de esa manera, lo que estamos haciendo, le estamos diciendo a Dios: Dios, yo confío que me vas a permitir llegar al lugar de reunión y te voy a adorar, y después de adorarte, confío que me vas a regresar a casa con bendición, me vas a regresar a casa con bien, me vas a regresar a casa con la oportunidad de seguir creyendo y confiando en ti. Porque esta reunión
Es una reunión de hombres y mujeres los cuales creemos en nuestro Dios y confiamos en que Él obrará otra vez con mano poderosa a favor nuestro. Así que confía en Él. Tal vez ha recibido otras noticias, como a Jairo, que le llegaron noticias que su hija ya había muerto. Tal vez te han llegado otras noticias a tu corazón. Pero sabes una cosa, mejor deja que la mejor noticia que viene del cielo a través de la palabra sea la que esté en tu corazón. Y a esas noticias que te llevan a tener miedo y temor, dile al Señor: mejor oro por ello, las pongo a tus pies y te pido, opera en ellos, pero también sigue operando en mi corazón. Cada vez que te acercas para estar en su presencia, sabes que lo haces y lo hacemos porque estamos confiados en Él. Y si hay un temor, solo debe ser un temor reverente a nuestro Dios, que le honra, que le alaba, que le adora. No tengas miedo, confía en Dios y su palabra. Nuestra confianza está en ti. El que empezó la obra en nosotros la va a terminar. Nuestra confianza está en ti, porque nos has dado tu palabra, que vas a estar con nosotros todos los días. A veces pareciera, Señor, que la tempestad nos hunde, Padre, por causa tuya es que nosotros sabemos que nos vas a sacar adelante con la paz que viene de ti. Aleluya. Así que en esta tarde dile al Señor: hoy renuncio a todo miedo, todo temor, y decido, Señor, creer en ti. No temas, amada iglesia, cree solamente. No temas, Higo Veracruz, cree solamente. No temas, México, cree solamente. Yo creo que tú puedes cambiar a esta ciudad. Creo que puedas cambiar a cada comunidad. Creo que puedes cambiar y transformar a México. Yo creo que tú puedes hacer cosas nuevas. Yo creo, Señor, que tú puedes sacar a hombres del pozo, del hoyo de la desesperación. Yo creo, Señor, que tú puedes seguir haciendo milagros. Yo creo que tú puedes seguir salvando personas. Yo creo que tú puedes seguir, Padre Santo, resucitando muertos. Yo creo que tú puedes seguir haciendo milagros de sanidad. Yo creo que tú puedes hacer posible que el ciego pueda ver. Yo creo que tú puedes hacer cosas grandes y extraordinarias, porque tú eres el mismo y por ello te adoramos en esta hora. Gracias por tu fidelidad y todo tu amor. Pero ahora nosotros queremos decirte y te decimos: yo creo que tú harás cosas nuevas. Yo creo que tú darás lluvia otra vez. Yo creo que lo seco se llenará de agua. Yo creo que los campos van a florecer otra vez. Yo creo que la iglesia va a crecer, que la iglesia va a florecer. Yo creo que vas a usar a nuestros hijos para la gloria de tu nombre. Yo creo que vas a estar llamando varones, Señor, los cuales sean ejemplos para el hijo. Yo creo que tú seguirás obrando las mujeres, Señor, y le darás virtudes especiales a ellas. Yo creo que tú seguirás transformando familias enteras. Yo creo que transformarás y cambiarás las cosas. Yo creo en ti, Señor, porque en el día que tengo temor o miedo, prefiero confiar en ti.